¿Cómo les va? Miércoles 8 de febrero. Eh, a ver, vamos a estar seguros de una cosa. 8 de febrero. Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 días hábiles. Quería estar seguro de eso. En 6 días hábiles, nuestro amigo Massa regaló 300 millones de dólares. Y el dólar cerró 3,81, tomador. Eso dicen los muchachos de Capital. Y el riesgo país subió a 1914. Estas son las condiciones del mercado, como se decía antes. Dólar muy tomador, el Banco Central es el único que vende y en 6 días regaló 300 millones de dólares. Lo único que junta Massa, pese al esfuerzo que hace algún periodismo de darle categoría de candidato, son empresarios interesados en hacer negocios cortos, cortitos, eh, negocios de ocasión. Es decir, a ver, ¿qué me sale rápido? ¿Qué sale rápido? ¿No es cierto? Muy bien. Por lo tanto, masa no es una cosa que nos genere ninguna seguridad. Hoy ha sido un día lleno de información que yo diría demuestra distintos niveles de capacidad de análisis. Porque la información que se presenta en los medios es el resultado de la capacidad de análisis de quien escribe. Salvo lo que pasó en la Villa 1114, donde un auto paró, desarrollaron 32 tiros sobre una casa y mataron a una criatura. Ahí no hay información, eso es parte de que la ciudad de Buenos Aires, en la zona de Flores, ha sido tomada por el narcotráfico ante la mirada, yo diría absolutamente, no digo complaciente, pero sí una mirada ignorante de cómo enfrentar este problema. Entre los múltiples fracasos de Horacio Rodríguez Larreta en una ciudad que no tenía problemas, es la seguridad. Eh, y no es una seguridad que el porteño no conozca. Vos le preguntás a cualquiera que se toma el 132, te dice, y es complicado, Flores es complicado. La Avenida Perón, es decir, eh, ni hablemos de ir a jugar al rugby a Daón, que está en Varela y Castañares. Es un barrio complicado donde normalmente los profesionales de la salud tienen que atender en las guardias, en el Hospital Piñero, eh, con la familia dentro del quirófano, con armas en la mano. Es decir, no es un estado muy normal el que se vive en la capital federal, en esa zona, se llama Flores. Que el resto de los vecinos de la capital federal prefieran ignorarlo, no modifica la realidad. ¿Mm? Hoy lo elegí a mi amigo Aristóteles, la ética nicomaquea, en política, sobre una fuerza motriz, una fuerza constructora, una fuerza que genera modificaciones, revoluciones, transformaciones, decía el sabio griego, es de alguna manera el deseo de hacerlo. Después al deseo hay que sumarle la competencia, la calidad, la capacidad, el oficio, pero lo original es el deseo. Si no deseas, poco puedes obtener. Cornejo ya se definió como candidato a gobernador por la provincia de Mendoza, como estábamos Guillermo, que tiene que ver con que hace unos días de Marchi, del PRO,
lo acusó de hacer negocios con el masismo, cuando el único lugar donde el masismo existe es en Guaymallén, y por lo que me dicen los amigos, no tiene manera de ganar Guaymallén, el candidato del PRO. Pero hoy casualmente De Marchi declaró que su candidato en el PRO es Horacio Rodríguez Larreta. Es decir, Horacio sigue sumando fracasados o tipos sin la suficiente voluntad como para lograr una síntesis. Se siguen trabajando como jugadores solitarios. Eso es la conclusión que llega este señor a 1200 metros de altura y a 2000 kilómetros de la capital federal. Eh, no es así que se hace política. Política se hace en conjunto, en forma comunitaria, en equipo, como decía el cumpleañero Mauricio Macri. Pero bueno, así están las cosas. Lilita Carrió, que nunca disimula su capacidad su necesidad, su deseo como fuerza motriz de ser tapa de algún medio, de ser la más bonita del baile, de ser protagonista. Lanza su candidatura presidencial. Yo le diría a Lilita, que viene del tronco radical, recordá lo que decía el doctor Fragoso. Ella lo conoció muy bien a Francisco Fragoso, gran dirigente radical del Chaco, que decía, si no tenés los fiscales ni te presentes. Y Lilita no tiene fiscales. Pero independientemente de que yo creo que lo de Lilita es en un canasto, el concepto, la razón por la cual Lilita cree ser necesaria su candidatura, tiene que ver con yo diría, una percepción equivocada, que es, soy la garantía de la unidad. Si hay algo que Lilita es incapaz de garantizar es la unidad. A poco de recorrer su historia política nos damos cuenta que esto es así. No, es una mujer muy inteligente, muy capaz, todo lo que ustedes quieran, pero es difícil que la unidad la plantee a alguien que quiere estar siempre en el centro de la escena. A ver, Lilita es para un soliloquio, o para hacer un stand-up ella, o para una obra donde haya un solo actor. Donde hay más de un actor, Lilita entra en conflicto. Bienvenida al ruedo. Otro que podría sumarse es Martín Lustolo, que generaría un conflicto dentro de la Unión Cívica Radical, no en términos electorales, porque nos obligaría a tener que resolver un proceso administrativo previo. Se debe sentir Martín traicionado por Horacio y dijo, bueno, si no puedo ser jefe de gobierno, seré candidato a presidente. Es decir, como si fuera tan sencillo todo. Ni una cosa ni la otra. Martín de lo único que goza, aparte de un profundo desprecio por la gente, es de información. Entonces yo voy a redondear la información que él tiene, que a lo mejor explica algunas cosas. Mauricio Macri le pidió a Hernán Lombardi que sea el jefe de campaña de Patricia Bullrich. Hernán es un tipo de la capital federal, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Siempre lo ha sido. Cuando vos elegís un jefe de campaña,
para una campaña de carácter nacional, tenés que buscar a un dirigente que sea un dirigente nacional o que sea un hombre o una mujer que conozca a los dirigentes nacionales. Que, claro, ante todo hay que tener dirigentes nacionales para que los conozcas, pero independientemente de esto, vos tenés que tener una cosmovisión de 24 distritos, de la problemática de 24 provincias, de las necesidades, de la visión, de la cosmovisión de 24 provincias, que encima 15 de ellas hasta ahora votan sus autoridades de manera adelantada. Por lo tanto, tu jefe de campaña nacional tiene que ser un tipo de una capacidad de negociación y una capacidad de atracción del aparato político de las distintas provincias que yo no sé si Hernán tiene. Yo creo que no. Es como que a mí se me pida ser jefe de campaña de un porteño, te diría, no sé. No conozco la idiosincrasia, a pesar de ser porteño, ¿no? No conozco. Los dirigentes que son amigos míos se jubilaron todos. Pero Hernán es un muy buen jefe de campaña para un candidato de la capital federal. Y hoy un medio dice que vuelta de Villa Langostura, Patricia replanteó todo su equipo político. Para mí replanteó su meta, no su equipo político. Pero para mí. Muy bien. Estamos por empezar las clases, este es un pedido personal. Vacunen a los chicos, vacunen a los nietos. La vacuna no es solo para uno, es para la gente que te rodea. Más allá de que es una obligación legal, hay que vacunar a los pibes. Yo llegué casi a los 70 años con todas las vacunas que había que ponerse. Estamos por la quinta vacuna por el COVID y corro todos los días. Entre paréntesis, hoy correr me recordó que un problema lumbar desde hace muchos años. Pero bueno, no hay nada que el analgésico y el sentido de humor no resuelva. Tal es el desorden que estamos viviendo, que el movimiento Evita, que es un movimiento oficialista, es un grupo piquetero eh, organizado y comandado por el heredero de una fortuna comercial enorme como es Pérsico, que usufructa de su fortuna personal, no es que no usufructo de su fortuna personal. Lo que hace es dejarse la barba larga, el pelo largo, hablar de compañeros, otro que está enojado con su papá. Pero ya es un señor grande para estar enojado con su papá. Porque vos cuando te enojás con la gente que generó el dinero, que te crió, que te educó, etcétera, etcétera, tomás distancia, forever and forever, para siempre. No es el caso de Pérsico. Bueno, Pérsico convierte el movimiento Evita en un partido político. Es decir, nosotros, a través de ANSES y de otras contribuciones que me gustaría algún día ver que el gobierno nacional explique, hemos creado o hemos financiado la creación de un partido político. ¿Cuánto dinero tiene que tener el movimiento Evita para armar un partido político? No es barato un partido político, o eso mi ley son dos. Porque si hay algo que no es barato es armar un partido político. ¿Mm? Pero ahí lo tenemos a Pérsico armando el propio. ¿Mm? Lustó quiere ser presidente o está estudiando la posibilidad porque si la candidatura del PRO no es Quirós, no es
Jorge Macri, porque ninguno de los dos mide, el PRO no va a querer perder la capital. Y seguramente el amigo de Callao y Corrientes les debe haber dicho a Martín, mira, Buga querido, podemos enfrentarlo a Quirós con alguna chance de éxito. No mucha, pero con alguna. Si nos ayuda la reta, mejor, pero la reta no nos va a ayudar, porque nosotros no lo podemos ayudar a él nacionalmente, que era lo que él quería. Entonces Martín está en una situación descolocada, que él tiene que ser protagonista, igual que Lilita, entonces ahora está estudiando la posibilidad de que si los amigos de la capital, del radicalismo, lo que yo llamo el sindicato, lo acompañaría en una candidatura presidencial, que tiene toda la idea de dividir el voto radical, pero en capital, nada más, es la zona de influencia de Martín Lustó, en un sector muy minoritario de la franja morada, de algún grupo de enamoradas y otra cosa no consigue. Muy bien, entonces tenemos el dólar de 3,81, el riesgo país subiendo, el Banco Central regalando las divisas, Cornejo de candidato a gobernador. Por lo tanto, si el radicalismo tiene que ofrecer un candidato a vicepresidente, si Macri fuera el candidato, se reducen las posibilidades a la senadora Carolina Lozada o alguien más. Mientras tanto, el radicalismo tiene un candidato a presidente que es Gerardo Morales. Massa no logra convencer, salvo un grupo muy chiquito de empresarios que tienen que ver con él. Y los empresarios son como las novias jóvenes. Mientras sos exitoso y generoso, el amor se sostiene. Esto no es una frase mía, es una frase de Julio Cortázar. Y me da la sensación de que las expectativas que generó Massa artificialmente en muchos casos no se están cumpliendo, salvo pequeños grupos que hacen negocios de ocasión, alguna información que les permite una entrada y salir del mercado cambiario, ese tipo de tonterías. Me da la sensación de que estamos en problemas, pero bueno, cada uno. Vuelvo a repetir, lo de Lombardi como jefe de campaña para una campaña nacional no me cierra. Porque vos tenés que armar con gente de La Pampa, del Chaco, de Formosa, de Misiones, de Jujuy, de Salta, de Catamarca, es decir, son 24 provincias. Y en algunas vos tenés que explicarle a los dirigentes quién es Lombardi. Muy bien. Hoy es el cumpleaños de Macri y es como yo no me sumé a las salutaciones porque quedé conmovido con la cantidad de felicitaciones que tuvo el expresidente y sobre todo que todos los adversarios, aparentemente de Mauricio, buscaron en su archivo de fotos, que es lo único que tienen, archivo de fotos, fotos. Me moriría por conocer la biblioteca de Horacio Rodríguez Larreta, la propia. No sé si me entienden. Pero sus álbumes de fotos, qué viejo, o sus archivos digitales de fotos debe haber millones. Entonces buscó la foto más cariñosa, más afectuosa, y María Eugenia también, te quiero mucho, qué sé yo. Intendentes de la provincia de Buenos Aires, como Yerza, que dice esperamos que en el 2023 te decidas, de alguna manera, ¿no?
Y el que se sumó a los pedidos de que, digo, los que se sumó a la ansiedad fue Mario Negri. Me extraña. Pero para que vean el nivel de imparcialidad que soy capaz de tener, porque tengo una convicción, y cuando uno tiene una convicción debe ser fiel a ella. Si un tipo me dice, voy a decidir en marzo o en abril, y es tan importante como para que todo el mundo le esté pidiendo que se decida antes, por esta mera importancia, respetarle la condición. Lo que lo hace importante, aparte de que es importante, a Mauricio Macri, es el mundillo político que lo rodea o no, que le exige definiciones. Si no es importante, que se defina o no, ¿a quién le importa? Esto me hace acordar a cuando yo jugaba al rugby y a los 20 minutos estábamos dos try abajo. Había compañeros que se desesperaban y yo decía, muchachos, faltan 60 minutos. Puede haber una falla en la línea de defensa del adversario, podemos colar un try, podemos tirar un par de penales, los gordos pueden empujar y hacer un, un try empujando, es decir, salir con la pelota dominada de un rack, es decir, las posibilidades son infinitas. También son infinitas las posibilidades de que te metan 5 try más. Ajustar ese detalle para que no estés perdiendo por 2 try a los 20 minutos y lanzate al ataque. Pero lo concreto es que Macri dijo marzo o abril, no febrero. Entonces la pregunta que yo me hago, con el cariño que le tengo a Mario, ¿cuál es el apuro? ¿Cuál es el apuro? ¿Por qué tenemos que tener los candidatos ordenados en febrero? Si una de las cosas que más nos favorece esta situación es que el retraso, o mejor dicho, la fecha que puso Macri para tomar una decisión, enloquece al peronismo, enloquece al oficialismo. ¿Por qué no aprovechamos esta circunstancia? No sacamos provecho de esta circunstancia. Hoy hubo un encuentro entre el ministro de Economía y el presidente de la Nación, donde el ministro de Economía le dijo, ¿vas o no a ser candidato a presidente? Es decir, los que tienen apuro son ellos y están eligiendo en el fondo del pozo ciego. Nosotros tenemos un candidato que es potencialmente fuerte, que la política demuestra su fortaleza por el interés que invierte en él. Porque yo no quiero ofender a nadie, pero tengo muchos años en esta historia, mucho camino recorrido. Cuando vos sos intrascendente, nadie se ocupa de vos. Cuando vos sos un tipo intrascendente o no tan trascendente, vos tenés que tener prensas que vaya a pedirle 2 minutos a un movilero de C5N, de América TV. Cuando vos sos un tipo trascendente, tenés un jefe de prensa que rechaza entrevistas. Es decir, el tipo trascendente elige quién lo entrevista. No lo entrevista el pelado de América TV, América 24. No, no, no. Él elige quién lo entrevista y en dónde. Más por su condición de expresidente, por su condición de un dirigente que actualmente es un dirigente de peso. Usemos el sentido común que hasta ahora, en 40 años, no me hizo equivocarme. Sí, en lo personal alguna vez, pero en lo político pocas veces.
Si no es importante Mauricio Macri, como afirman algunos, ¿para qué tanta insistencia? ¿A mí qué me importa que quiere ser Mauricio si no es importante? Por ejemplo, para mí lo que haga Martín Lustó me tiene absolutamente sin cuidado. Para mí Larreta es un tipo intrascendente, que tiene que pagar periodistas o poner avisos. No quiero ofender a nadie. De algo hay que vivir. No está en ese mundo. O hacer declaraciones estrepitosas para lograr que, por lo duro de las declaraciones, la gente vaya y te pide una entrevista. Una vez. Contestado, asunto terminado. ¿Entienden? Yo sugeriría lo que vengo sugiriendo hace bastante tiempo y le sugeriría a mi amigo Mario Negri, lo hago públicamente porque lo sé, un hombre de la democracia, que no hay incertidumbre, hay certidumbre. Y yo voy a explicar cuál es la certidumbre en 3 minutos. La certidumbre es que tenemos un espacio que, a pesar de sus miembros, está unido. ¿Por qué está unido el espacio Juntos por el Cambio? Porque la sociedad lo mantiene unido. Otro espacio en las mismas circunstancias hubiera implosionado 50 veces. Hubiera implosionado después de las PASO del 2019, hubiera implosionado después de la elección del 2019, hubiera implosionado cada vez que hubo una crisis entre candidatos de alguna provincia, hubiera implosionado frente a la pretensión muy prematura de Horacio Rodríguez Larreta de ser, y la tardía de Lilita Carrió, que ya lo de Lilita es testimonial, no hay que prestarle atención. Pero hay ciertos hechos en política que hay que analizar. ¿Por qué Lilita quiere ser? Y dice, quiero ser la prenda de unidad. Porque sabe que la prenda de unidad dentro de un mes algo va a decir. Y no va a decir nada que atente contra la unidad de algo que él creó junto con otros dirigentes importantes. Porque al revés de Lilita, el radicalismo, Patricia, María Eugenia, Morales, Naildorf, Negri, el radicalismo en su conjunto, apuesta por crecer, por crear, no por romper. Fíjense que la estrategia del Frente de Todos en el Congreso es usar los pedidos de juicio pedorros, porque yo los leí todos, son pedorros, porque comete el error de pedir un juicio político por sus propias molestias personales. Entonces lo acusó a Lorenzetti en el pedido de juicio político por el escándalo de las obras sociales judiciales que él no manejaba. Este escándalo se judicializó y resulta que no hubo tal escándalo. El dinero que no encontraron estaba depositado en bancos oficiales. Las prestaciones que decían que no existían, existían. Está Piumato por ahí dando vueltas. Imagínense que él a su gente la cuida. Al que acusaron judicialmente de algún tema con respecto a la obra social fue a otro Supremo, no a Lorenzetti. Y a este se quedó comprobado de que no había firmado ni un autógrafo y que el control que hacía era un control institucional, no era un control administrativo, que la obra social era autónoma.
Por tanto, no hay reproche penal contra ninguno de los cuatro miembros de la Corte, ni siquiera en etapa de investigación. Lilita ha logrado, por sus cuestiones personales, tener que sostener y poner a su bloque en la tensión de tener que sostener una acusación contra los Supremos cuando todos juntos por el cambio salieron a defender a la Corte. Eso es cualquier cosa menos entender qué es la unidad. La unidad no es estar todos juntos ahora, la unidad es tener una estrategia. Lilita nunca tuvo una estrategia. Una estrategia es mirar la política más allá de tus intereses y mucho más allá de mañana, de pasado, del próximo programa de Morales Solá. Nosotros como espacio estamos unidos porque la gente está unida. Es decir, si Horacio no va a ser candidato, los dirigentes que lo acompañan a Horacio dirán, bueno, vamos a acompañarlo a Mauricio, obviamente. Horacio era la rueda de auxilio hasta que llegamos a la gomería y dijimos, saquen esta rueda que es muy vieja, está muy gastada, y vamos a poner la rueda correcta. Para uno, ¿Mm? Para mí, Patricia está organizando su equipo de trabajo y lo de Lombardi a mí me da, por lo menos me da esa sensación. Hernán no podría ser un eficiente jefe de campaña a nivel nacional, porque su desarrollo político fue siempre en la ciudad capital de los argentinos. ¿Puedo equivocarme? Puedo equivocarme. Pero la jefatura de campaña es un tema muy complejo, que es más político que técnico, porque el problema técnico lo resuelven los apoderados. ¿Y qué es los problemas técnicos? Juntar fiscales. Patricia no junta fiscales en el interior del país, porque van a estar fiscalizando a otros. En unas pasos, suponiendo que vamos a unas pasos. Por eso hay que evitar ir a las pasos. Porque vos te podés encontrar frente a la circunstancia de que en algún pueblo alguien se olvide poner una boleta de alguien que no conoce. Porque vuelvo a repetir, el interés de los candidatos a intendente, a concejales, es fiscalizar la elección de donde se cuelgan los candidatos provinciales y los nacionales, a veces no coinciden con las decisiones nacionales. Y a nosotros tampoco nos facilita el hecho de que se dividan, que 15 provincias adelanten la elección, porque tenemos que fiscalizar dos veces. Y nosotros no somos el gobierno, o somos los gobiernos provinciales que podemos regalar guita. A nosotros como espacio no nos conviene que se dividan las elecciones. Nos conviene políticamente, pero no funcionalmente. Yo viví el drama que significaba en el año 99, con provincias divididas que habían adelantado sus elecciones, juntar fiscales para la candidatura de Fernando de la Rúa. Yo no sabía quién iba a fiscalizar la escuela 638 de la capital de Frías, provincia de Santiago del Estero, y había un imbécil que me decía necesito la información de esa mesa porque nosotros hemos armado un no sé qué de mesas testigos. Y digo, yo no tengo idea de quién va a fiscalizar. Espero que alguien fiscalice. Rezá porque fiscalice. Yo no entro en esos negocios, flaco. Yo me enteraba de los fiscales el domingo a la tarde cuando empezaban a llegar los telegramas, quién había firmado.
Filomena Marturano, como la obra de teatro. ¿Qué sé yo quién fiscaliza la mesa de Frías, provincia de Santiago del Estero? Una mesa de una escuela de Frías. Tranquilidad. Cuando hay muchos candidatos es que hay un candidato. A mí me resultaría realmente raro que Mauricio recomiende a Hernán, que es un tipo de la capital, un tipo que tiraba cables el día del acto de cierre de la campaña de Mauricio a la 9 de julio, mientras Horacio, que estaba a su derecha, tenía una enorme cara de culo. El gordo tiraba cables y le arrimaba micrófonos, se acomodaba. ¿Se acuerdan lo que tuvieron a 9 de julio? Ese es Hernán Lombardi. Un tipo de la capital, fue del radicalismo de la capital toda su vida. Es un tipo que conoce los barrios de memoria. Si yo quisiera ser jefe de gobierno, mi jefe de campaña es Hernán, en mi caso. Vacunen a los chicos, vacunen a los nietos, porque no podemos confiar mucho en la salud pública en manos de esta gente. Y, y hay un calendario de vacunación que hay que respetar. No solo por nosotros, sino básicamente por los compañeritos del jardín, los compañeritos de la primaria. No es cool no vacunar a un hijo. Lo que es cool es vacunarlo. Lo que es inteligente es darle proteínas, no privarlo de las proteínas porque mamá es vegana o está con sobrepeso. Si señora, si estás con sobrepeso, vaya al gimnasio, haga ejercicio, vea a un médico, deje de comer entre horas, corra, pero que sus hijos coman carne y proteínas, hidratos de carbono. Un buen plato de pasta a los chicos les hace bien. ¿Vieron por qué los jugadores de rugby comemos pasta 2 horas antes de comer? Porque nos da los hidratos de carbono que vamos a consumir dentro de la cancha. Tomamos mucho líquido para compensar la sangre que vamos a perder dentro de la cancha. Esto último es una broma. Los quiero mucho, nos vemos mañana, sean buenos, pórtense bien. El viernes hacemos un vivo, pero mañana recién es jueves. Sean buenos, hasta mañana, gracias.